Fijaros, aquí la 27 es la típica pregunta de radiografía de tórax. Hay ciertos patrones en las placas de tórax que tenemos que ser capaces de reconocer inmediatamente, ¿eh? Son patrones más o menos básicos que cuando lo has visto un par de veces pues ya te sale solo. Dice la 27, 35 años, fumador, nada de interés, nos cuentan que ha tenido un accidente de moto cerca del hospital y bueno, pues aparece la siguiente radiografía de tórax. Aquí lo importante es la placa de tórax más que la historia del paciente y nos dicen que bueno, que qué es lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? A ver, opción por opción. ¿Quién diría que aquí hay desviación traqueal? Ver si hay desviación traqueal no requiere gran arte, simplemente tienes que seguir la tráquea y a ver qué es lo que pasa. Seguid la tráquea. ¿La veis torcida? Evidentemente, fijaros ahora, la tráquea está bastante torcida, está bastante desplazada al otro hemitórax, ¿eh? Así que por eso aquí desviación traqueal me encuentro, esa no es difícil. Después, opción número 2, descenso del diafragma izquierdo. ¿Qué es lo que pasa en pulmón izquierdo? Que el pulmón izquierdo lo veo como bastante más negro que el otro. ¿Y eso por qué? Porque el pulmón está colapsado, ¿eh? Y eso negro que estoy viendo es aire en pleura, por eso no veo parénquima pulmonar, y fijaros que este negro que estoy viendo, que es un neumotórax, ¿eh? Lo que hace es ganar espacio, ganar espacio, ganar espacio, ahí hay un aire que está entrando y que no está saliendo, se habrá formado seguramente un mecanismo valvular, le entra aire pero no sale, va aumentando el espacio, va ocupando más espacio y más espacio, desplaza estructuras como esa tráquea que he desviado y fijaros en el diafragma está empujado hacia abajo, comparado con el otro está bastante más bajo, así que podemos decir que la opción número 2 pues es correcta. Dice la 3, colapso de pulmón izquierdo. ¿Veis el pulmón izquierdo? Apenas se ve y precisamente apenas se ve porque está colapsado. Fijaros, esta marca amarilla te dice dónde está exactamente el pulmón izquierdo, fijaros cómo se ha retraído, se ha vaciado, ¿eh? Todo el aire que contenía ese pulmón se me ha ido a pleura, por ese motivo pues tengo el neumotórax, así que sí es verdad que hay un colapso de pulmón izquierdo. Y por último, la opción número 3 habla de derrame pleural derecho. A ver, mirad el hemitórax derecho, mirad el seno costofrénico derecho, ¿veis ahí algún tipo de agua? ¿Veis ahí algún tipo de nivel? ¿Veis ahí el famoso menisco de Damoiseau que se ve en algunos derrames, etcétera? ¿Veis ahí eso? Ahí lo tienes. Ese es el seno costofrénico derecho. Es un seno normal, perfectamente afilado, perfectamente definido, no se ve agua, no se ve menisco, no se ve nada. Así que por eso la opción número 4 es lo que no tiene este paciente. No hay más, ¿eh? No es una pregunta difícil ni mucho menos. Neumotórax han salido más en el MIR, no solamente como este que es un neumotórax de gran calibre. Una pregunta que te pueden hacer es la siguiente. Imagínate un paciente en el que sospecho neumotórax. Sospecho neumotórax, pero le hago una radiografía en inspiración y no se ve. Me sale normal la radiografía, pero tengo fuerte sospecha de que el paciente pueda tener un neumotórax. Es un paciente con aspecto marfanoide, alto, delgado, con los dedos largos. Esa gente tiene más tendencia al neumotórax. Tiene una clínica típica de neumotórax. Sin embargo, no se ve en una radiografía en inspiración, en bipedestación. ¿Qué puedo hacer? Si un neumotórax no se ve en una radiografía en inspiración, repite la radiografía en expiración. Si la repites en expiración, es posible que sí que pongas de manifiesto ese pequeño neumotórax que se ha producido y que no eres capaz de ver con la placa habitual, ¿eh? Hacerla en expiración, si no lo ves en inspiración. Eso es una pregunta que una vez cayó en el examen. Bueno, pues nada más con respecto a la pregunta número 27. Y nos vamos a la pregunta 35, bastante más rara, bastante más exigente, pero que nos viene bien, es muy didáctica esta pregunta 35. Dice, mujer de 23 años que viene a urgencias porque estaba ingiriendo alimentos, no dice cuáles, y resulta que, bueno, pues tiene sensación de deglución incompleta, vómitos hemáticos, dolor retroesternal, no sé lo que estaría comiendo, pero parece que le ha sentado un poquito mal, y nos cuentan, atención, que tiene además un discreto enfisema subcutáneo. Quietos aquí. Está muy bien que sepamos ver ciertos signos en las placas de tórax y quedamos muy bien cuando sabemos leer un electro, por lo menos groseramente, pero aquí no hace falta leer nada ni saber nada. Vamos a ver. Alguien estaba comiendo
y resulta que tiene un cierto dolor, una cierta incomodidad y aparece enfisema subcutáneo, es decir, aire debajo de la piel. Yo le palpo aquí en el jugulum, le palpo aquí en la base del cuello y parece que crepita, como la nieve, bajo mis pies si la piso. Esa misma consistencia. Eso, un enfisema subcutáneo, ¿eso de dónde viene? Es que tiene gases la paciente porque estaba comiendo a lo mejor alubias o faves o algo así, que es algo como muy flatulento, que produce gases y le han llegado aquí hasta dar un enfisema subcutáneo. No creo, no creo. Si me encuentro un enfisema subcutáneo, ¿ese aire de dónde viene? No sé de dónde viene, pero lo que está claro es que aquí tenemos una perforación de alguna estructura que normalmente contiene aire o que puede pasar aire a su través. Y solamente se me ocurren un par de estructuras donde pasa eso. O bien tráquea y bronquios, si eso se rompe, pues evidentemente el aire se va a salir de ahí. También puede ocurrir si a lo mejor se me pincha un pulmón y tenemos un neumotórax, como en la radiografía de antes. O también puede ocurrir, atención a esto, si se me pincha o si se me rompe el esófago. Deglutimos aire también. Es posible que si se perfora el esófago por algún motivo, no sé lo que estaba comiendo, a lo mejor algo muy duro y se ha perforado el esófago, se le ha clavado, lo que sea. Pero la cuestión es que aquí, si esto es en relación con la deglución, lo que hay que sospechar es una rotura esofágica. Porque si no, no se justifica que tenga aire debajo de la piel, de algún sitio tiene que venir. Entonces, con eso en la cabeza, me voy a las opciones. La 1 dice, impactación, ¿eso qué es? Impactación es que estoy comiendo algo, lo que sea, algo generalmente de consistencia dura, se me impacta en el esófago, no puede progresar más y por tanto pues tengo una disfagia completa, total y absoluta y muchas veces súbita. Bueno, pues eso no es el caso de la paciente. Aquí se acompaña de otras cosas que no se justifican solo con la impactación. La impactación no me da enfisema subcutáneo. La 2, úlcera esofágica, cuidado con esto. Para diagnosticar una úlcera esofágica habría que ver dentro del esófago, endoscopia y ver que efectivamente hay una úlcera, porque aquí no tengo ningún motivo para sospecharla. Aviso un detalle. Por primera vez, el Ministerio este año ha puesto un herpes esofágico entre la sección de imágenes. ¿Qué habrá que hacer? Cuando lleguéis a estudiar en digestivo a la parte esa de esófago y hablan de las esofagitis por herpes, esofagitis por cándida, esofagitis por ese tipo de cosas, miraos las fotografías, aprenderos los 4 detalles característicos porque eso podría perfectamente repetirse. Los últimos años se está poniendo de moda todo lo que tiene que ver con endoscopias digestivas, así que eso os lo miráis. No es el caso, aquí no hay indicios ni clínicos ni tampoco hay endoscopia para pensar en úlcera esofágica. No creo tampoco que sea la opción número 4, una acalasia del cardias, tampoco justifica eso del enfisema subcutáneo. Aquí tienes que poner la opción número 3, que es la opción más bruta. ¿Qué es un síndrome de Boerhaave? Típica pregunta, típico caso clínico de síndrome de Boerhaave. Alguien está borracho como una cuba, con intoxicación etílica aguda, y como consecuencia de ello se pone a vomitar, y cuando vomita con tanta gana, con tanta fuerza, se produce una presión tan elevada dentro del esófago que se rompe el esófago, y entonces, claro, todo el contenido esofágico se va a mediastino, lo cual es un problema, inclusive aire, esa rotura esofágica cuando estás vomitando, es el clásico ejemplo del síndrome de Boerhaave. Se puede producir en otros contextos, por supuesto, al tragar un alimento muy duro que a lo mejor por el motivo que sea, pues me punciona en la pared del esófago y me lo perfora, eso también puede ocurrir, hay muchas posibilidades, pero el Boerhaave típico, el del libro, suele ir junto con un vómito, te van a contar. Y un motivo importante para vomitar intensamente, pues suele ser, es una intoxicación alcohólica aguda. Bueno, pues aquí estaba comiendo, simplemente no nos dicen qué, nos dicen que hay enfisema subcutáneo. Aquí hay que pensar automáticamente en la opción número 3, porque es la única que nos permite que se salga aire del aparato digestivo. Así que nada, Boerhaave, respuesta correcta 3 y listo. Y aprovechamos la ocasión para mirar un detalle. En esa radiografía, no me hacía falta la radiografía para acertar, ni mucho menos, que el enfisema subcutáneo me bastaba, hay un detalle. Atención. ¿Qué se ve aquí? Que es tremendamente llamativo, tremendamente llamativo. Tenemos aire, atención, tenemos aire alrededor del corazón. Fijaros, aire alrededor del corazón. Alrededor del corazón veo como una línea más oscura, como otra densidad radiológica distinta, densidad aire alrededor de una víscera, corazón, que es densidad agua. Bueno, pues ese aire que rodea el corazón es un dato que nos indica neumomediastino.
No olvidemos que el corazón está ahí, en el mediastino. Si se rodea de aire, pues vemos esto que se ve aquí. Neumomediastino. Eso es lo que tienes que buscar si sospechas neumomediastino. Mira la silueta cardíaca y si hay aire alrededor, ya tienes un indicio. Una cosa que puede ocurrir, es muy bonita en los libros, pero que en la práctica pues no siempre se encuentra. Cuando auscultas a un paciente con neumomediastino, tiene aire alrededor del corazón, puede ser que oigas un crujido síncrono con los latidos cardíacos, igual que cruje cuando palpas ese enfisema subcutáneo, los tejidos del mediastino, cuando están llenos de aire y el corazón se mueve, pues pueden crujir también. Eso es lo que se llama el signo de Hamann. Signo de Hamann, es un crujido síncrono con el latido cardíaco cuando hay aire en el mediastino. Bueno, pues eso recordadlo por si acaso. Bien, pues nada más en relación con la pregunta número 35, esta la dejamos, y pasamos a la pregunta número 11. Esta es más sencilla, esta la vamos a ver más rápido. ¿Qué tiene el paciente? El paciente de la pregunta número 11, si habéis visto la foto, es un cuadro clínico típico de psoriasis. Aquí no nos vamos a enredar mucho. La psoriasis no es una cosa tampoco muy preguntada en el MIR desde el punto de vista clínico. Pocas veces ponen fotos, ¿esto qué es psoriasis? Porque es bastante evidente. Cuando lo han hecho, pues son preguntas sencillas. Aquí lo fácil no es eso. Saber que tiene psoriasis lo sabéis todos. Pero la siguiente pregunta, lo que acompaña a la foto, es lo complicado. Dice, de estos fármacos que se emplean para esta enfermedad que tiene el paciente, me tienes que decir cuál se ha vinculado con leucoencefalopatía multifocal progresiva. Y eso es lo difícil. Vamos a ver opción por opción. ¿Qué es el número 1? El adalimumab. Es un anticuerpo monoclonal anti-TNF. Esto todo el mundo lo tiene que tener claro. Anti-TNF. Se emplea en la psoriasis, se emplea en la artritis reumatoide, se emplea en muchas más patologías. Eso no se ha vinculado a este cuadro neurológico que nos dicen. La opción número 2, el etanercept. Cuidado. El etanercept también tiene que ver con el TNF. Lo que pasa es que no es un anticuerpo monoclonal que vaya directamente dirigido al TNF, no hace eso. Lo que hace es actuar sobre el receptor del TNF. Eso de receptor. Actúa sobre el receptor soluble del TNF, de tal manera que el TNF no puede ejercer su acción sobre ese receptor. No es el mismo mecanismo que el infliximab o que el adalimumab. ¿Se emplea en la psoriasis? Sí. ¿Se vincula a esa leucoencefalopatía que han dicho? No, no se vincula. Así que esta no sería la respuesta correcta. Más cosas. La número 3, el ustekinumab. De esto ya hablaremos en su momento. Aquí ya nos metemos en profundidades. Lo que sí que tienes que saber es que el ustekinumab todavía se utiliza, por lo que posiblemente no sea la causa de esas leucoencefalopatías. La opción número 4 sí que lo es. Mucho cuidado con esta opción. Del efalizumab probablemente no te preguntarán nada en el MIR. ¿Por qué? Se retiró del mercado hace 10 años. ¿Por qué se retiró? Por eso que dicen aquí. Estuvo 5 años funcionando. Era útil, era eficaz para la psoriasis, pero se empezaron a ver casos de pacientes que cuando llevaban varios años con el fármaco desarrollaron ese cuadro. Leucoencefalopatía multifocal progresiva. Automáticamente motivó la retirada del fármaco, porque eso pues no justifica el riesgo-beneficio. Hubo muy poquitos casos, pero habiendo alternativas eficaces y seguras, pues no se podía seguir con este medicamento. Pregunta de MIR. Si se acuerdan de este fármaco, es por eso, ya os lo digo, es la única pregunta posible que os pueden poner sobre ese medicamento. ¿En qué otro contexto me puedo encontrar en el MIR, y de hecho me lo encuentro con frecuencia, casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva? Pacientes con infección por VIH, no solo eso, pacientes con infección por VIH en fase de SIDA, y ya avanzado, requieren mucha inmunosupresión para desarrollar ese cuadro. ¿Quién produce esa leucoencefalopatía multifocal progresiva? ¿Cuál es el agente causal? Es un virus. El virus JC. El virus JC es un virus oportunista. Más de la mitad de la población está infectada por virus JC y no tenemos ningún tipo de manifestación. Cuando se dan las circunstancias adecuadas, es decir, un descenso marcado de la inmunidad celular, es cuando da la cara y hace ese tipo de manifestación. La leucoencefalopatía multifocal progresiva se llama leuco, es por algo.
afecta preferentemente sustancia blanca, sustancia blanca, al estilo de la esclerosis múltiple, pero a lo bestia, eso es lo que hace el virus JC cuando le das la oportunidad. Bueno, pues eso, no os preocupéis si alguien no se acordaba, ya lo veréis en su día cuando llegue el bloque de infecciosas, pero eso cae en el examen. Así que bueno, pues la pregunta número 11, la correcta pues sería la 4, el efalizumab. Hay fármacos que mueren, como ese, ya no se emplea, y hay fármacos que nacen, o hay fármacos que resucitan también. Me explico. Psoriasis. La psoriasis no es algo que tampoco en el MIR les vuelva locos preguntar. Pero cuando hay novedades, las cosas se pueden empezar a calentar y pueden empezar a preguntar más de lo debido. Hay una novedad en la psoriasis. De hecho, hay muchas novedades en la psoriasis. En los últimos años han sacado pues, muchos fármacos biológicos, algunos están ahí mencionados, pero hay una cosa que ha resucitado en la psoriasis y que se está empezando a emplear cada vez más y que durante muchos años el Ministerio se ha olvidado de esa alternativa. Y es la siguiente. Vamos a ver. Atención a esto. ¿Cómo se trata la psoriasis? Como todo en medicina, el tratamiento es escalonado. Se empieza con tópicos, si eso no funciona, subo a sistémicos, si eso no funciona, subo a biológicos. Empiezo con cremitas, sigo a lo mejor con metotrexato o ciclosporina, o a lo mejor incluso un retinoide tipo acitretino. Si eso no es suficiente, ya tengo el adalimumab y sus primos. Bien, de acuerdo, pero una cosa. En ese segundo escalón, que es el escalón de las cremas, escalón de los sistémicos, escalón de los biológicos. En este escalón, donde está el metotrexato, donde está la ciclosporina, donde está el acitretino, donde está el PUVA incluso, aquí hay un nuevo invitado. Más bien un nuevo viejo invitado. Me explico, por eso digo que ha resucitado. El ácido fumárico, fumarato, el fumarato, se usa una modificación química suya que es el fumarato dimetilo, pero bueno, el fumarato, ácido fumárico y sus derivados, se está empleando para tratar la psoriasis. ¿Cuándo? Cuando no es suficiente utilizar los tópicos, entre los sistémicos estaría aquí el fumarato. El siguiente paso ya serían los biológicos, como decía. Fumarato, digo que ha resucitado porque se empezó a usar en ciertos países en los años 50. Después cayó en el olvido, se empezó a usar menos, prácticamente en desuso, y las últimas décadas se ha empezado a usar más en ciertos lugares como en Alemania, y recientemente el fumarato dimetilo ya está en España también y es una alternativa que se puede emplear en la psoriasis. Cuando esto no es suficiente, entre estas cosas de aquí de siempre, pues tenemos una más, antes de llegar a los biológicos que terminan en AP o que terminan en CEPT, etcétera, pues aquí estaría el fumarato. Simplemente conocerlo, saber que existe, esto en el manual no viene, y el motivo por el que no viene el manual no es que se nos haya olvidado ponerlo, es que esto es posterior a la impresión del manual. Así que bueno, no os preocupéis, durante el curso ya os pondremos alguna pregunta más cuando estemos más cerca del examen para que esto lo recordéis. Fumarato es una opción que se está empezando a utilizar ahora en España y que bueno, pues da resultados aceptables en el control de la psoriasis. La siguiente pregunta que vamos a comentar, y con esto cerramos el bloque de fotografías, es la número 30, que se puede enfocar de dos maneras completamente distintas. Como siempre os decimos, muchas veces las preguntas, cuando tu ciencia no alcanza, tienes que intentar hacerlo de una manera que sí puedas sacarla y sí puedas tenerla bien. ¿Y qué es lo que sucede en esta pregunta? Pues mira, tienes dos opciones. O dejarte la vista comparando unos hematíes con otros. Fijaros aquí la foto que me enseñan. Me cuentan que, bueno, hay una flecha que me muestra un hematíe normal y me dicen que ¿qué tiene la paciente? ¿Qué tendría que hacer? Comparar ese hematíe de referencia, que ya me han dicho que es normal, compararlo con todo el resto y a ver qué conclusión alcanzo. Pues no es fácil sacarlo así, no es nada fácil sacarlo así. Requiere tener bastante finura, haber visto muchos frotis hematológicos, muchos frotis normales, muchos frotis con alteraciones. No es fácil esto sacarlo de esta manera. Vamos a ser más realistas. Estamos en el MIR, la respuesta correcta la vamos a ver escrita. ¿Cuál es la vía fácil para acertar aquí? Pues atención. Dice: paciente multípara de 40 años con síndrome anémico. Una multípara con anemia en el MIR
salvo que te cuenten antecedentes familiares de ciertas cosas o que te den algún otro factor. Si solo te dicen eso, es que el motivo de la pregunta es ese. Una mujer que ha dado a luz, y más si es multípara, y más si todavía está en edad fértil, teniendo que tiene 40 años, que hay que pensar qué tipo de anemia va a tener, cuál es el tipo de anemia de toda la vida en una mujer en edad fértil, sobre todo si es multípara. ¿Qué están buscando? Una anemia ferropénica. No te compliques la vida. Es que no soy capaz de ver si tiene hematíes hipocrómicos Olvídate si no eres capaz de verlo. Razón de más, si no eres capaz de verlo, confía en lo que sí eres capaz de ver. Y lo que todos tenemos claro es que es multípara y está en edad fértil. Así de simple, y marca la que consideres. No te enredes, no te líes, no seas víctima de ti mismo. Al final somos nosotros los que nos obligamos a nosotros mismos a fallar preguntas porque le damos muchas vueltas y muchas vueltas y muchas vueltas, pero no porque la pregunta sea difícil, sino porque caminamos en la dirección equivocada. Si hay una vía más corta, pues coño, pues coge la vía más corta, acierta la pregunta y ya está. A veces fallarás, pues claro que fallarás, eres humano. Hay veces que a lo mejor juzgarás mal una pregunta y te parecerá más fácil de lo que realmente es, pero es mucho más frecuente, atención, entre los siguientes dos fallos: ver una pregunta más fácil de lo que es y fallarla, y ver una pregunta mucho más difícil de lo que es y fallarla también. Es muchísimo más frecuente lo segundo. La gente falla preguntas, muchas más preguntas, por complicarlas más de la cuenta que por no ver algún pequeño detalle que las hace más complejas. Ante la duda, piensa sencillo. Ante la duda, no te enredes, no busques cosas que ahí no pone, no busques cosas que no te están pidiendo, ni busques utilizar conocimientos que posiblemente no tienes. Vamos a la pregunta 30. ¿Qué es lo único que te dicen de la paciente? Multípara, 40 años, con anemia, sin antecedentes de interés. Luego te cuentan que hay una flecha, que no sé qué, que te enseña un glóbulo rojo normal, y nos dicen que qué tipo de estudio analítico proporcionaría el diagnóstico del tipo de anemia que padece esta paciente. Vamos a ver opción por opción. A ver, la 1. Nivel sérico de vitamina B12. Piensa una cosa. Si le faltase vitamina B12, ¿qué te habrían contado? ¿Puedes tener anemia si te falta B12? Naturalmente puedes tener anemia, pero cuidado. Si me falta B12, la anemia no solamente va a afectar, como su nombre indica, anemia a la serie roja. Si me falta vitamina B12, se afectan las 3 series. Cuidado, porque la vitamina B12, igual que el ácido fólico, son necesarios en médula ósea para producir tanto hematíes como glóbulos blancos como plaquetas. Por ese motivo, una depleción de B12 o una depleción de fólico suele encontrarte alteración de las 3 series, no solo anemia como han hecho aquí. Y luego, aparte, si quieren que sea eso, ¿qué te pueden enseñar en las imágenes? Atención. Esto es un frotis de una persona que tiene déficit de B12. Y aquí vemos que algunas células son considerablemente más grandes que otras. Aquí tenemos megaloblastos, que es como se llaman. Pues eso no lo veías en el frotis de la pregunta. Lo digo para que quien quisiera acertar en base al frotis, que es más difícil. Otra cosa también muy típica. Fijaros en esto de aquí. Esto es un neutrófilo, un polimorfo nuclear. Normalmente los polimorfonucleares, los neutrófilos, pues van a estar segmentados. El núcleo tiene varias lobulaciones. Lo normal es que el núcleo de un neutrófilo tenga entre 3 y 5 lobulaciones. Cuando me enseñen un frotis de una persona que le falta B12, te van a contar un núcleo hipersegmentado. Te van a enseñar un polimorfo nuclear que tiene muchísimos segmentos, muchísimas lobulaciones dentro de ese núcleo. Más de 5, más de 6, más de 7, hasta 10 te puedes encontrar. Puede parecer un racimo de uvas el núcleo de ese neutrófilo. Y eso aquí no lo has visto tampoco, así que no creo que sea esa opción. Después, dice la 2, electroforesis de hemoglobinas. A ver, ¿qué anemias te vienen a la cabeza si te cuentan un paciente que se le diagnostica por una electroforesis de hemoglobinas? Pues podrías pensar, por ejemplo, en las talasemias. Las talasemias, pues una electroforesis de hemoglobina me puede decir qué cadenas están alteradas, cuáles no, tal. Pero coño, diagnosticar una talasemia a los 40 años parece que es un poquito tarde, porque eso es una alteración de origen genético, eso es una cosa que es heredable, es una cosa que se manifestaría de la tierna infancia, eso ya lo sabría que tiene una talasemia. Después, la opción número 3, test de Coombs directo. A ver, ¿en qué tipo de anemia estaríamos pensando para la 3? Una anemia hemolítica autoinmune. ¿Te han dado algún dato de autoinmunidad? ¿Te han dicho que la paciente padezca algún tipo de patología posiblemente autoinmune, o tiroidea, o un vitíligo, alguna cosa autoinmune a otros niveles? Sin antecedentes de interés te han contado.
Si no tiene antecedente de interés, ¿por qué van a aparecer ahora autoanticuerpos, antihematíes para...? No tiene mucho sentido, por lo menos no tiene mucha probabilidad, no parece la intención de la pregunta. Una cuestión, a veces las personas que tienen un trastorno hematológico autoinmune, una anemia hemolítica autoinmune, puede haber una alteración en el frotis. ¿Qué se podría ver cuando alguien tiene una anemia hemolítica autoinmune en el frotis? Me puedo encontrar esferocitos, esferocitos. No solamente vas a encontrar o no solamente puedes encontrar esferocitos en la esferocitosis hereditaria, no solamente ahí. Una anemia hemolítica autoinmune puede dar algún esferocito. ¿Eso por qué? Porque mira, este es el hematíe. El hematíe pues tiene su famosa forma de lente bicóncava, etcétera. Si este hematíe está circulando libremente por ahí, por el torrente sanguíneo, y vienen unos anticuerpos que están flotando, anticuerpos antihematíes, pues puede ser que esto de aquí, que está rodeado de anticuerpos, por ahí cerca pasa un macrófago y dice, esto lo voy a fagocitar, esto está lleno de anticuerpos, esto fuera, esto no es bueno. Y fagocita al hematíe parcialmente. No se lo comenté, solamente esa parte que es donde tenían los anticuerpos pegados. Ese hematíe, al haberle mutilado, al haberle quitado ese fragmento de ahí que estaba lleno de anticuerpos, pues la forma se va a modificar, se va a hacer más o menos como una esfera, porque va a perder volumen, le estás quitando un trozo. Entonces, bueno, pues se forma algo que cuando se ve en un frotis se llama esferocito. Esto no va a ocurrir en todos los hematíes que tienes en sangre, lógicamente. Esos esferocitos aparecen solamente en algunos hematíes que sufren este fenómeno. Eso puede ocurrir, una anemia hemolítica autoinmune. Aquí no vemos eso tampoco, ni tiene razones para autoinmunidad, nos olvidamos. Esta no es. Bueno, ¿qué me queda entonces? Pues me queda la más razonable, la opción número 4, nivel de ferritina en sangre. ¿Por qué? Porque está en edad fértil, porque es multípara y porque el olor de la pregunta me lleva en esa dirección. Aquí no tenemos que ser tan rígidos para esperar que los cuadros clínicos nos casen perfectamente en una categoría del párrafo no sé qué que me estudié en el manual. El MIR no funciona así. El MIR funciona pues muchas veces como la práctica diaria. Tienes un dato, tienes dos datos, el paciente parece que puede tener una de estas tres cosas, la más razonable es esta y esto es lo que voy a pedir. Que a lo mejor luego tiene otro tipo de anemia, pues no lo sé, pero con lo que tengo debería sospechar ferropénica. ¿Qué pido entonces? Pues lo que dice la opción número 4, nivel de ferritina, y si está disminuido, pues ya sabes. De hecho, si alguien se ha fijado de forma pues muy clara, con mucho detalle en el frotis de la pregunta, es verdad que algunos hematíes parece que están como más claros que otros. Eso no se ve muy bien, se sacaba mucho más fácilmente por los datos que te cuentan de la paciente, nada más, y en el contexto. Bueno, pues dejamos la pregunta número 30, vamos a ver algunas de las otras, y comenzamos con la 173. Ministerio, esto lo ha preguntado en forma de imagen durante los últimos años, la pregunta 173, aquí no hemos puesto foto, pero tenemos que ver la foto y saber reconocerla. Así que venga, vamos a por ella. Dice la 173, 28 años, VIH, mucho tiempo de evolución, abandonó el tratamiento hace muchos años, no te dicen expresamente que esté en fase de SIDA, pero si abandonó el tratamiento hace muchos años, pues podrías pensar que muy bien no puede estar inmunológicamente. Te cuentan que sí, que tiene una inmunosupresión muy avanzada, no precisan cuánto, nos dicen que ha perdido bruscamente visión durante los últimos días y en la exploración tenemos, atención, una retina con mucha hemorragia y con mucho exudado. Automático. Cuando te cuenten eso, un fondo de ojo en un paciente muy inmunosuprimido, VIH en fase de SIDA, que tenga eso, tenga mucho queso y mucho tomate, insisto, mucho queso, exudados y mucho tomate, hemorragias, te vas a encontrar la famosa imagen que veis aquí. No estoy de cachondeo, esto es una pizza margarita, es esa pizza que está en muchos restaurantes italianos, pero que solamente les gusta a los italianos porque es la más pobre de todas. Fuera de Italia, a la mayoría de la gente le gustan las pizzas como muy recargadas, con muchas cosas, tal, a ellos les gustan mucho más sobrias. Bueno, pues esta pizza que veis aquí es la que inspira una metáfora. Imagen en pizza margarita. ¿Quién produce eso? Retinitis por citomegalovirus. Fijaros en una retinitis por CMV. Esta es la que puso el ministerio hace algunos años. Rojo, hemorragias, blanco o blanco amarillento. Ese es el queso, los exudados. Eso es lo que te vas a encontrar en este tipo de retinitis.
Esto es una cosa que una vez vista la sacas siempre. Fijaros en esta otra de aquí, esta es la que aparece en nuestro manual, exactamente igual. La diferencia es que, bueno, pues hay quien le pone más queso y menos mozzarella y hay otros que es al revés. Parece que los gustos de los chefs pueden cambiar entre el Ministerio y CTO, pero básicamente viene a ser igual. Esto hay que saber reconocerlo, automático. Otra de las opciones, por cierto, no creo que la 1 os haya dado problemas, no creo que la 4 os haya dado problemas, pero la número 3 sí os puede dar problemas. Mucho cuidado porque encierra una trampa. Dice la 3, coroiditis por toxoplasma. Importante cuestión. Para tener, atención a esto, para tener una retinitis por CMV, tengo que estar muy inmunosuprimido. Para tener una coroiditis por toxoplasma, no tengo que estar en absoluto inmunosuprimido. No me hace falta. La mayoría de la gente que tiene coroiditis por toxoplasma no son inmunosuprimidos, no lo son. La toxoplasmosis, lo que pasa es que piensas en ella, lo asocias a la inmunosupresión, porque en el VIH, es verdad que el paciente, ya en fase de SIDA, cuando está muy tocado, puede ser que aparezcan abscesos por toxoplasma en el cerebro. Para eso sí que hace falta mucha inmunosupresión, pero cuidado, para tener una coroiditis por toxoplasma no requiero inmunosupresión. ¿Qué es lo que pasa en la mayor parte de los casos? Son infecciones, infecciones connatales por toxoplasma o infecciones en las fases más precoces de la vida por toxoplasma, se quedan ahí, no dan ningún tipo de sintomatología y cuando las circunstancias son propicias, pues el toxoplasma revive, digamos, y empieza a hacer de las suyas en el fondo de ojo y ya sí que te encuentras la imagen característica, pero cuidado, no es una enfermedad de inmunosuprimidos. Hay que saber reconocer la imagen. ¿Cómo es la imagen? ¿Cómo es el fondo de ojo de una coroiditis por toxoplasma? Muy sencillo. Este es el fondo de ojo. Fijaros qué de detalles os he pintado, nada más que eso, fondo de ojo. Te vas a encontrar unas imágenes como redondeadas que van a ser más claras que el resto del fondo de ojo. El fondo de ojo pues es rojizo, en general, es rojizo porque hay mucho vaso, está muy irrigado. Aquí me lo voy a encontrar como más blanquecino, porque son focos como de atrofia. Y en los márgenes de esas placas, márgenes, aquí, me encuentro como pigmento, me encuentro como un color grisáceo verdoso. Esa es la imagen típica, de una corioretinitis por toxoplasma. Mirad la foto. Sería bastante factible que el Ministerio, en alguna convocatoria, intente liaros entre retinitis por CMV o corioretinitis por toxoplasma. Es muy simple de distinguir porque no tienen nada que ver. Una es una pizza y lo otro es lo que estáis viendo en este momento, pues sería la del toxoplasma. Así de simple, así de sencillo. Y acordaos, no exige inmunosupresión la del toxoplasma. Mucha gente cree que sí, erróneamente. Bueno, nada más. Dejamos la pregunta 173. Y atención, vamos a ver una pregunta muy difícil, una pregunta que durante los últimos años se ha preguntado en el MIR, han escarbado mucho en este concepto y por tanto pues tenemos que ir bien preparados. Ya sé que en este momento, cuando comente esta pregunta, que es la número 58, muchos de vosotros pues, probablemente no tengáis ni idea de este cuadro, ni os lo hayáis mirado nunca, y quien lo haya hecho pues ha sido una cosa casual, porque esto antes caía poco en el MIR y no es algo que sea propio de esta fase del curso, sabértelo bien. Pero cuando llegue el momento de mirártelo, te lo vas a encontrar en dos asignaturas. Te lo vas a encontrar en inmunología genética, ahí te lo puedes encontrar también en dermatología, pero sobre todo te lo va a preguntar un inmunólogo. Esto un dermatólogo ni se le ocurre preguntarlo porque casi ninguno nos lo sabemos bien, pero un inmunólogo sí. Y en el bloque de inmuno ha caído ya, el bloque de inmunogenética del examen. Pregunta número 58. Dice, el angioedema hereditario tipo 2 es una inmunodeficiencia primaria con mutaciones que originan ganancia de función. Sobre esta entidad señale la falsa. Vamos a ver. ¿Qué tienes que saber sobre este cuadro? Atención. Angioedema hereditario. Angioedema hereditario. Hay varios tipos. El más famoso es el tipo 1. Después contaremos el tipo 2 y mencionaremos de pasada el tipo 3 que me interesa menos. Tipo 1. ¿Qué es lo que me falta? El problema aquí está en el complemento, atención, el complemento. El complemento va a estar demasiado activo.
Ese es el problema, ¿eh? El complemento va a estar demasiado activo. ¿Por qué? Porque me va a faltar una proteína que es la inhibidora de una de las ramas del complemento. Me explico. Complemento, como sabéis, hay varias vías que convergen en C3. Después de C3 ya viene C5, C6, C7, C8, C9 y se hace un agujero en la pared de una bacteria, generalmente. Así es como funciona el complemento. Bien, bueno, pues para que se active el complemento hay varias vías de activación. No nos vamos a complicar mucho aquí. La que me interesa hoy, la vía clásica del complemento. Vamos a ver. La vía clásica del complemento es la que se activa por la interacción de antígeno-anticuerpo. Vía clásica es esta de aquí. Hay un antígeno, aquí hay un anticuerpo. De alguna manera, y no me voy a meter en profundidades, esta interacción antígeno-anticuerpo pone en marcha esta vía clásica. ¿Cuáles son los factores que participan en cada una de las vías del complemento? Queridos compañeros, esto es un infierno. Esto es como los factores de la coagulación. Saber cuáles son los que participan en cada vía, eso requiere memoria, tiempo, sufrimiento y muchos repasos. Vamos a intentar simplificar aquí las vías del complemento. La vía clásica, esta es la clásica. La vía clásica va a ser la más sencilla de las tres vías de activación del complemento porque todos los factores de la vía clásica empiezan por C de clásica, no por C de complemento. Los C de complemento son estos de aquí. Los de la clásica, con C de clásica. Participa C1, participa C2, participa C4. Y después ya convergen en C3 y viene todo lo demás. Todos los de la vía clásica empiezan por C. Bien, ¿qué es lo que pasa? De forma natural, este de aquí, C1, es inhibido por una molécula que es la que me puede faltar o puede funcionar mal si yo tengo un angioedema hereditario. Y esa molécula, fijaros que es C1, lo que inhibe, tiene un nombre muy original. C1 inhibidor. Así es como se llama, C1 inhibidor. Si yo no tengo suficiente C1 inhibidor, de vez en cuando el complemento se va a activar por la vía clásica, se va a activar por esta vía, se pone en marcha y empieza a hacer de las suyas y entre otras consecuencias, y no me voy a meter en profundidades, una de las cuestiones que suceden cuando se pone en marcha esta activación es que va a aumentar en sangre una sustancia que se llama bradiquinina. Eso es lo que va a ocurrir. Me voy a inundar de bradiquinina. ¿Qué pasa entonces? La bradiquinina, una de las cosas que hace es dilatar los vasos sanguíneos, hace que aumente la permeabilidad de los vasos sanguíneos, es el líquido, tiende a invadir los tejidos, es lo que se llama un angioedema. Un angioedema es parecido a una urticaria. La diferencia es que una urticaria afecta a la parte más superior de la piel, va a afectar dermis, y un angioedema donde afecta es en tejido celular subcutáneo. Pero básicamente el mecanismo pues es parecido. Bueno, pues acordaos, activación por esta vía, porque me falta su inhibidor, se dispara la bradiquinina y lo que tengo pues es un angioedema. Este angioedema típicamente va a afectar a los labios, a la cara, a la lengua incluso. Bueno, pues eso, en el manual tenéis una imagen de una persona con un angioedema hereditario que la cara la tiene como un auténtico zapato, un disparate de grande. Pero mucho cuidado con una cosa, el peligro no es ese, eso se va a quitar solo cuando pasen unos cuantos minutos, incluso unas pocas horas, eso desaparece. El problema es que ese angioedema se extienda más allá, si llega a comprometer los tejidos más profundos, no solamente los labios y la lengua, sino también vía aérea, vía digestiva superior, eso puede dificultar la respiración. Por ese motivo, pues cuidado con este cuadro. Se llama angioedema hereditario, angioedema hereditario. Tiene que ver, por lo menos en su mayor parte de casos, con esto, con un problema en el C1 inhibidor. O bien me falta, o bien no me funciona. Y aquí vienen dos tipos, tipo 1 y tipo 2. ¿Qué pasa en el tipo 1? El tipo 1, no tengo C1 inhibidor, o tengo niveles muy bajos de C1 inhibidor. Eso es lo que sucede en el tipo 1. En el tipo 2, que es el que nos cuentan aquí en esta pregunta, clínicamente va a ser igual. Las manifestaciones van a ser indistinguibles. Lo que pasa es que en el tipo 2,
los niveles van a ser normales. Nivel normal de C1 inhibidor, nivel normal. El problema es que no funciona. Yo produzco esta sustancia, está codificada en mis genes, ahí está, pero tiene una mutación que la hace inútil. Entonces, por ese motivo, si yo la mido está, pero sin embargo no es una proteína funcionante. Esa es la diferencia entre el tipo 1, donde no tengo, y en el tipo 2, que es como si no tuviese. Después hay un tercer tipo, a título de curiosidad, que es el tipo 3. En el tipo 3 tienes un C1 inhibidor en cantidad suficiente y que además funciona bien. ¿Cómo es posible? Entonces ya no sería este mismo cuadro, ya no tendría por qué tener ningún problema. Bueno, sí lo tiene. Lo que pasa es que en el tipo 3 la activación de esta vía es por afectación de otras proteínas, de otras sustancias en las cuales no voy a entrar, ¿vale? Es que sepáis que el C1 inhibidor en la tipo 3 está indemne, no hay ningún problema, pero le falta alguna otra cosa que hace que se produzca el mismo fenómeno. Entonces, bueno, pues aquí estamos en la tipo 2, consecuencia clínica, un angioedema, como hemos dicho, y acordaos, activación del complemento por la vía clásica, que es la que tiene factores que empiezan por C, así de simple. ¿Y las otras vías? Las otras vías, pues, chico, tú verás lo que haces con ellas cuando llegue el momento de estudiarlas. Está la vía alternativa y está la vía de las lectinas, que en algunos libros, sobre todo en libros antiguos, estas vías pues vienen juntas, formando una. La cuestión, la clásica, los factores empiezan todos por C, ya está, eso es lo que viene a cuento de esta pregunta. Estas dos de aquí, te las miras cuando llegue el momento de estudiarte la inmunología. En relación con esta enfermedad, esto es lo relevante. Una pequeña cuestión. El tratamiento, atención, si yo tengo una crisis de angioedema hereditario, porque tengo este problema, se activa, etcétera, tal, y se inunda mi sangre de bradiquinina, y esta es la sustancia que me da los problemas, no nos olvidemos, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento de la crisis no van a ser los antihistamínicos, porque el problema no es la histamina, es la bradiquinina. Los antihistamínicos no funcionan en este cuadro, los corticoides tampoco funcionan en este cuadro, que seguramente si vas a urgencias con un angioedema hereditario, te van a poner corticoides seguro, pero eso no es lo que te va a resolver el problema. Lo que te va a resolver el problema es que te devuelvan el C1 inhibidor, que te den lo que te falta, y eso suele ser o dando C1 inhibidor o dando plasma fresco, donde habrá C1 inhibidor, y eso te lo puede resolver. Pero fijaros que esto está mediado por bradiquinina, no por histamina. Podría ser una pregunta con muy mala intención, por eso mala respuesta a antihistamínicos, mala respuesta a corticoides, etc. Bien, pues ahora sí, dejamos este asunto. Pregunta muy complicada, ahora vamos a hacerla, pero que en los últimos años ha crecido su importancia. Dice la 58, ¿cuál es falsa? Sobre el angioedema hereditario tipo 2, tipo 2. Tipo 2, recordemos, hemos dicho que lo tengo, pero no me funciona bien. Dice la 1, se hereda con un patrón autosómico dominante. Eso es verdad, eso es verdad. Esto es un tema genético. Autosómica dominante es la herencia, ¿de acuerdo? 2. Clínicamente cursa con brotes de angioedema. Perfecto, en eso consiste el problema. Pues se llama angioedema hereditario. Listo. 3. Los niveles de los factores C3 y C4 son normales. A lo mejor no lo sabes seguro, pero de lo que hemos visto aquí, C1 se activa porque no hay nadie que lo inhiba, después C2, C4, C3, tal. ¿Qué sospechas que pasará? No sé cómo van a estar todos los factores del complemento, pero sospecho que alguno va a estar deteriorado, alguno va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque si está activa esa vía, pues se consumirán algunos de los factores que participen en esa vía. No sé cuáles exactamente, pero tiene sentido que alguno esté bajo. Y por último, la 4, dice, los niveles de C1 inhibidor en sangre son normales porque el defecto se debe a una alteración funcional. Eso es lo que define el tipo 2, como decíamos. La 4... Bueno, la 3 es la que es falsa. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo mido los factores del complemento, me voy a encontrar C4 disminuido, C4 disminuido. Recordemos, vía clásica.
C1, C2, C4, luego ya viene 3 y todos los demás. C4 es el que va a estar característicamente bajo, ¿eh? Ese es el que más bajo, vamos, el que te vas a encontrar bajo, ese es el que se agota característicamente cuando tienes una activación por esta enfermedad. Así que por eso la 3 sería la falsa. Nada más. Este tipo de rarezas, no os preocupéis, la semana que viene ninguno se acuerda. Cuando llegue el examen MIR, acuérdate, ¿eh? Esto se ha preguntado recientemente y podría perfectamente repetirse. Ya por último nos vamos a otra pregunta difícil, una pregunta exigente, pero también es un tema de moda, que es la número 213. Nos dice la 213, acude a consulta de consejo genético un varón de 58 años, porque fijaros, tiene unos 50 pólipos en todo el colon. Dicen que uno de ellos resulta que es un adenoma. Nos cuentan que en su familia pues hay 2 tíos maternos y también un sobrino que han tenido historia de pólipos. Y nos dicen que bueno, que usted sospecha una entidad hereditaria y por ello pues habría que pensar en un gen. Va a haber que pedir un gen. ¿Cuál es el gen que habría que pedir? Pues vamos gen a gen. Pregunta difícil, insisto. Quien la tenga mal no pasa nada, pero que aproveche la pregunta para aprendérsela porque esto es trascendente para vuestra convocatoria. Bien, dice la 1, MSH. ¿Y este gen a qué nos suena? MSH. ¿A qué nos suena? ¿Qué enfermedad relacionada con el tema de los pólipos, cáncer de colon, tal, podrías pedir o podría estar alterado el gen MSH? En el famoso síndrome de Lynch. ¿Qué es el síndrome de Lynch? Atención, el síndrome de Lynch también se conoce como carcinoma, carcinoma colorectal hereditario no asociado a poliposis, así es como se llama. Carcinoma colorectal hereditario no asociado a poliposis. Mal llamado. ¿Por qué? Realmente se ha visto que las personas con este cuadro, con síndrome de Lynch, muchos de ellos sí que asocian pólipos, pero son muy poco evidentes, son pólipos planos, por eso pasan desapercibidos. Pero bueno, que si se llama así, pues vamos a respetar la terminología. No asociado a poliposis, no te vas a encontrar un sinnúmero de pólipos brutales, que hay cientos, que hay miles, como en la poliposis colónica familiar. No, aquí los hay planitos, muy discretos, que prácticamente no se ven, pasan desapercibidos y se llama Lynch, carcinoma colorectal hereditario no asociado a poliposis. ¿Qué te han dicho el paciente? ¿Que tiene 50 pólipos? Pues esto no es, ya está, esto no es. Cosas importantes, hay varios genes que se pueden afectar en el síndrome de Lynch, uno de ellos es, como dicen aquí, el MSH, hay varios más, y una cuestión genética muy preguntada en el MIR sobre el síndrome de Lynch, que no es lo que tiene el paciente, es lo siguiente, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar genéticamente que llama mucho la atención? Atención a esto, son 3 palabras, inestabilidad de microsatélites. Inestabilidad de microsatélites. Ya digo que se pueden alterar más de un gen. Hay más de un gen responsable de este problema. Pero lo que al final producen genéticamente es inestabilidad de microsatélites. Y eso ha caído una cantidad de veces que no os podéis ni imaginar. Eso ahora cae menos, pero antes les encantaba preguntarlo. Si desentierran una pregunta antigua, pues ya sabéis. Inestabilidad de microsatélites. No es el caso, no es lo que habría que pensar en este paciente. Dice la opción número 4. BRAF o BRAF para los amigos. De esto ya hablamos hace poco. ¿Cuál era el cáncer que típicamente piensas en él cuando te hablan del oncogen BRAF? Melanoma, el melanoma, acordaos, un 50, 60, 70% incluso en algunas series de melanomas tienen alguna alteración en el oncogen BRAF. Naturalmente, hay otras neoplasias donde puedes encontrar alteraciones del BRAF. Por ejemplo, en el cáncer de colon, hay un pequeño porcentaje de casos de cáncer de colon donde tengo el gen BRAF alterado. Es un porcentaje muy pequeño, 10% aproximadamente, no más. En el melanoma es donde realmente trasciende mucho más. En el carcinoma papilar de tiroides también puedo encontrarme alteraciones del BRAF. Pero insisto, el rey del BRAF es el melanoma. Así que la opción número 4, nada, nos olvidamos. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Nos queda la 2 y nos queda la 3. Cuidado con este detalle. La número 2 es algo como muy conocido. APC o PCA, según el idioma en el que hables del gen, que es PCA, poliposis colónica adenomatosa. Poliposis colónica adenomatosa.
Es un cuadro que es de herencia autosómica dominante, ¿eh? Te van a contar que alguien tiene más de 100 pólipos. Y bueno, decir más de 100 es poco decir. Hay quien tiene varios miles, ¿eh? Van a aparecer cánceres de colon a edad muy precoz, incluso antes de los 40 años. Ese es el cuadro de siempre que preguntan mucho en el MIR. Cuidado, aquí no te están contando esto. Esto no encaja mucho con lo que nos hablan de este paciente. Este paciente, nos han dicho, no tiene 30 ni 35 años, tiene 58. No tiene cientos de pólipos, tiene solamente 50. Y cuando estoy preguntando por antecedentes familiares me dicen que sí, que un par de tíos y que un sobrino tal tienen antecedentes de pólipos. Ni siquiera me hablan de cáncer como tal, simplemente hay pólipos en su familia, con bastante frecuencia, pero hay pólipos en su familia. Cuidado, lo que tiene este paciente no es una poliposis colónica familiar. Lo que tiene este paciente es una variante atenuada, una variante atenuada de la poliposis colónica familiar. Y esta variante atenuada, atención, el gen que tienes que pedir es este. Que hasta ahora en el MIR no ha salido, pero que perfectamente podría ser motivo de pregunta durante las siguientes convocatorias porque es un tema que está muy de moda. La poliposis colónica adenomatosa está muy explotada. ¿Qué tienes que saber de ella? Lo que hemos dicho, cáncer de colon a edad precoz, miles de pólipos, edades jóvenes, aquí no. Aquí es una forma atenuada. En lugar de ser autosómica dominante como la otra, es autosómica recesiva. En lugar de tener cientos de pólipos, aquí va a haber menos de 100 pólipos. En lugar de tener 25 o 30 años, van a tener más de 50, te van a contar que son mayores. Fijaos que tiene características parecidas, pero en algo diferentes. Y lo más diferente que tienes que recordar es el gen que se afecta, MYH de transmisión autosómica recesiva. Por eso aquí la respuesta correcta pues sería la número 3. No tienes que saber mucho más. Esta pregunta no pasa nada si alguien la ha fallado, pero la hemos comentado porque es un tema de moda y durante los siguientes meses, y ahí daos cuenta que a partir del siguiente simulacro ya empiezan a ser simulacros quincenales y después cuando llegue cierto punto del curso van a ser cada semana. A partir de ahora las cosas van a ser más serias, A partir del siguiente simulacro ya muchos de vosotros vais a terminar la carrera de medicina, os vais a dedicar plenamente a la preparación del MIR. Otros, que ya sois médicos y os presentáis por segunda vez al examen, etcétera, pues os vais a poner también más seriamente. ¿Por qué? Porque pronto empiezan a ponerse los simulacros cada 2 semanas. Esto marca un antes y un después en el curso. A partir del momento en el que ponemos los simulacros ya cada 2 semanas y la gente ya se pone a estudiar de verdad y muchos cursos empezáis ya a la segunda vuelta porque termináis la carrera, el ambiente cambia y las cosas se ponen mucho más serias. No hay mucho estrés en los momentos del curso que siguen ahora a continuación las siguientes semanas porque todavía el examen está lejos, pero ya vais a empezar a dedicarle más tiempo. Cuando llegue la parte de digestivo, todo lo que tiene que ver con los cánceres de colon, con todos los poliposis hereditarias, tal, todo eso hay que sabérselo muy bien porque se pregunta mucho y esto que aún no ha caído perfectamente podría ser motivo en la siguiente convocatoria. Nada más que deciros, muchas gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente simulacro. Gracias y hasta pronto.